De esta manera, hablando de historia, hablando de lo que sucedió, más precisamente un 23 de mayo, el día viernes pasado se cumplió un nuevo aniversario, porque esto pasó un 23 de mayo en nuestra ciudad, un 23 de mayo de 1998. Y seguramente muchos lo están recordando y se les viene a la memoria de lo que pasó aquel día, donde algunos medios, luego el 24 de mayo de 1998, titulaban, como por ejemplo Página 12, quien había enviado un corresponsal aquí en la ciudad de Villa María, y el título decía: un infierno poco encantador para las tribus ricoteras. O sea, se cumplieron años, un aniversario más de aquel 23 de mayo de 1998, con la última vez que vinieron los Redondos a nuestra ciudad, que vino Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, porque recordemos que vinieron en 3 oportunidades a la ciudad de Villa María. Que la primera vez que tocaron en nuestra ciudad fue un 26 de septiembre de 1992. Patricio Rey y sus Redonditos tocaron por primera vez en nuestra ciudad en, bueno, ya extinta, desaparecida discoteca Flop, que era en la calle Buenos Aires al 1200. Ahí tocaron por primera vez, donde todavía no tenían la popularidad que tuvieron ya sí la segunda vez que vinieron a nuestra ciudad, que fue un 14 de junio del año 1997. 14 de junio de 1997. Ahí volvieron a la ciudad y actuaron ya sí en el anfiteatro, cuando todavía inclusive el anfiteatro no contaba con techo. Y la última vez que vinieron, que fue aquel día de la batalla campal, fue el último recital ricotero. Seguramente aquellos que nos están escuchando por la radio, en el 106.9 o en fmuniversidad.com.ar, o alguno tal vez que nos está viendo también por YouTube, porque ya estamos ahí en Volver a Casa BM, tal vez lo recuerda que el día, alguno que puede estar escuchando también fue el recital. Hay muchos que han ido a ese recital. Yo no tuve la oportunidad de ir, tenía apenas 12 años, era muy chico, estaba terminando la primaria. En aquel momento sí recuerdo eso. También las imágenes que nos llegaban a través de Crónica TV, no tampoco sabíamos en profundidad, pero sé de muchos amigos que han estado en el lugar, que pudieron ingresar inclusive al anfiteatro y que estuvieron presentes en aquel recital, en el último recital ricotero en nuestra ciudad, que fue el 23 de mayo de 1998. La crónica, por ejemplo, de Página 12 es realmente interesante cómo arranca, porque dice: el grito de uno de los tantos pibes heridos a quien bomberos y enfermeros retiraban en camillas se escuchó fuerte en Villa María. ¡No! Que me pierdo el recital. No me lleven, que me pierdo el recital. No fue el único. El concierto de Los Redondos en la ciudad cordobesa dejó sus huellas. 25 detenidos y 55 lesionados hubo en aquella jornada, que sufrieron contusiones, heridas de bala de goma y fracturas también. Los incidentes, sin lugar a dudas, más graves ocurrieron aquella tarde, que nos llegaban a nosotros las imágenes de Crónica, cuando, bueno, varios jóvenes de aquel momento ingresaron por la fuerza al anfiteatro, y ahí en ese momento llegaron los botellazos, las butacas y los carteles también por el aire, y a su vez las balas de goma, los piedrazos y el gas lacrimógeno. Después del escándalo, casi 400 policías había afectados a este operativo, recibieron la orden de retirarse.
no quedaron controles ni en el anfiteatro ni en los alrededores. Solo los encargados de dirigir el tránsito. Para aquellos que nos están viendo en YouTube, en estos momentos Gonza acaba de publicar esta nota de Página 12 y algunas de las imágenes que retrata lo que fue publicado un 24 de mayo de 1998 sobre lo que pasaba en nuestra ciudad. Sí, se cumplieron años ahora, este fin de semana de aquel último recital de Los Redondos. Ya sin policías en ese momento, con seguidores ricoteros sangrando y en el piso, la verdad, lleno de vidrios y de chapas. En ese momento, cuando se fue la policía, oh paradoja, llegó la paz. Las puertas quedaron abiertas de par en par. El anfiteatro quedó a merced de las bandas y entonces sí, entró toda la gente que quiso, o que pudo, mejor dicho. Unas 20.000 personas se calcula que había en el anfi. Todos sabemos lo que el anfiteatro puede llegar a contener. Aproximadamente 14.000 personas, ¿no? Ese día había 20.000 personas ingresando. Pero tenemos algunos audios de lo que pasó ese día, porque no solamente les quiero traer mi relato que ustedes seguramente están recordando, sino te voy a pedir, Gonza, por favor, que pongamos uno de los audios, que es la palabra del Indio Solari al público en la previa del show. En la previa del show, antes de que comenzara, que les digo más, el recital estaba pautado para cierta hora y Los Redondos salieron 10 minutos antes a tocar en aquel día. 10 minutos antes salieron a tocar para tratar de calmar lo que estaba sucediendo en los alrededores, exactamente del Anfi. Ese mismo, Gonza, ponelo, a ver. Así lo podemos escuchar un poquito. Y además se escucha el clima de lo que pasaba también en Villa María, en nuestra ciudad. Lárgalo cuando quieras. Total, tiene ahí una intro que te das cuenta que sale el indio. Sentí lo que es. Ahí está justo el indio saliendo a hablarle a las masas. Ese 23 de mayo de 1998 en Villa María. Este audio que lo publicaron justamente el viernes pasado en las redes sociales, en YouTube, y ahí lo pudimos extraer. No había recortes de ese momento, de lo que dijo Solari aquel día de 1998. Quisiera decirles algo, por Escúchenlo. favor. Si me dejan hablarles, les voy a agradecer. Lo voy a cagar a pedo, dice que está grabando. Por favor. Los 3 tiros se escuchan a fondo, también va a la de gol. Ustedes saben más que nadie, que este no es el lugar desde el cual me gusta hablar. Les prefiero cantar por un micrófono, no aprovecharme de un escenario para decirles algo. De cualquier manera, creemos nosotros, los redondos que estamos arriba del escenario, que no podemos pasar por alto lo que pasó hoy por la tarde. No voy a entrar en este momento, no voy a entrar en las Estaba muy razones enojado, de por qué pasan. muy enojado Todos con el sabemos público. que hay mucha violencia latiendo en las esquinas, que quizá hay motivos para eso. 1998, por favor, ¿no? déjenme terminar de hablar, que tengo muy poco. Una bajada muy poco política audio también para en ese escuchar. discurso. De cualquier manera, yo creo que me gustaría acercarles una reflexión de los redondos que estamos arriba. Más allá de toda esa justificación que podemos encontrar y de la cual yo no tengo derecho a hablar porque yo estaba cómodamente en un hotel mientras ustedes estaban acá, han pasado cosas que me gustaría señalar. La primera, que he visto que ustedes mismos se han herido. He visto por televisión que pedradas que ustedes tiraban con otro destino han golpeado a algunos de ustedes mismos, y yo creo que lastimar a algunos de ustedes no vale ningún recital de rock and roll. Esa frase histórica.
Increíble. Segundo, hemos atemorizado una vez más a un montón de gente, vecinos de esta ciudad, que ha sido muy hospitalaria con nosotros, sin ningún motivo. Y por último, yo creo que le hemos dado la razón a aquellos que tienen temor de que vayamos a tocar. Y desgraciadamente eso nos hace adelantar varios casilleros para el final del viaje de una banda que tiene muchos años. Por favor, yo lo que les voy a pedir es que se cuiden. Vamos a hacer anunciando un poco el final de la banda. Vamos a tocar nuestras canciones. Tratemos de no maltratar a la gente de este lugar que nos ha tratado, ya es la segunda vez que venimos, nos ha tratado muy bien. Y traten ustedes, por favor, de disfrutar de esta noche. Se ve que no se acordaba de Flop ahí. Un rato. Traten de cantar, divertirse y cuídense, por favor. Bueno, eso dijo el Indio Solari en la previa de aquel recital del 23 de mayo de 1998 en el anfiteatro municipal. La última vez que vinieron Los Redondos, después se separarían, recordemos, en el 2001. Y la última vez que tocaron también fue en Córdoba, en el Kempes. Bueno, en ese momento se llamaba Chato Carreras, ¿no? Hoy Mario Alberto Kempes. La última vez que tocaron Los Redondos fue en Córdoba, si no mal recuerdo, el 4 de agosto del año 2001. La última vez que tocaron acá y que después dejaron de tocar también. Y bueno, fue justamente en Córdoba que ya empezaban a amenazar con respecto a todo lo que venía pasando con Los Redondos, lo que había sucedido también en otros recitales. No eran tiempos fáciles tampoco de la Argentina. Estamos hablando del 98. Empieza a llegar el declive del gobierno de Carlos Menem, el efecto tequila, mucha pobreza en nuestro país, una pobreza que iba en ascenso, un desempleo de arriba de los 20 puntos. Y las masas se manifestaban también. El rock and roll era un lugar que acobijaba a todos los jóvenes. Y sin lugar a duda, Patricio del Rey y Los Redondos de Ricota fueron los que lo interpretaron de esa manera, ¿no? La manera que se pudo, yo no sé si era de la mejor manera, de la peor manera. Era el contexto, el momento de lo que pasaba en nuestro país. Les decía que el show empezó 10 minutos antes del horario establecido. Tal vez un poco también para calmar los ánimos y ahuyentar rumores de suspensión, porque también se creía que se podía suspender el espectáculo, con todo lo que había sucedido. Se podía llegar a suspender. La banda sonó de manera contundente, la verdad que fue increíble. Todos los viejos hits. Hubo poco el material nuevo de ese momento porque Los Redondos estaban estrenando Luz Belito. Era la gira de Luz Belito y bueno, la verdad que no tocaron mucho, hicieron muchos temas clásicos, hit, pero ustedes piensen que había 20.000 personas. Ya voy a seguir contando algunos detalles más, pero el primer golpe en el escenario fue cuando Rock para el Negro Atila sonó y tenemos ese tema grabado de consola de lo que pasó ese día. Me pone la piel de gallina de solo pensarlo, de lo que sucedió aquel 23 de mayo. Y este tema, Rock para el Negro Atila, sonó ese día y es la grabación de consola. Sí, lárgalo, Gonzalo, nomás, que lo queremos escuchar un poquito, un ratito. Esto pasaba en el anfiteatro municipal la última vez que vinieron Los Redondos. Este tema sonaba. Y esta es la grabación de ese día. Lo pueden corroborar en las redes. Está la grabación que dice Rock para el Negro Atila de consola de Villa María 1998. Así lo pueden encontrar. Un poquito vamos a escuchar. Y un pedacito, nada más. Con la tecnología del 98,
Así arrancaba aquel recital. Increíble, qué manera de arrancar ese recital, impresionante. Después hicieron temas emotivos como Todo un Palo, por supuesto. Luego de la tanda, para ir cerrando, 3 intervalos metieron. 3 intervalos de cómo estaban las cosas en el show, que también tuvo Juguete Perdido, Vamos las Bandas, por supuesto que sonó también Jijiji. Y la verdad que mientras estaba desarrollándose este show, las tribunas estaban súper pobladas, surgían avalanchas y caídas de manera impresionante. Había aproximadamente unas 15 ambulancias, según cuenta esta crónica, entre las contratadas y las públicas que iban y venían del anfiteatro al hospital al mismo tiempo. No, fue impresionante ese día. Para aquellos que lo vivimos, que éramos a lo mejor más chicos, aquellos que fueron al recital, fue un día histórico para nuestra ciudad, para Villa María. La policía reforzaba la seguridad en bancos y en otros lugares de la ciudad por temor inclusive a posibles incidentes también. Se veía un estadio, pero como le decía, súper poblado porque estaba la gente en los pasillos. Ese pasillo que conecta las tribunas de cemento, lo denominado el gallinero, estaba poblado, completamente superpoblado, muy peligroso. Inclusive llegó el momento que todos cuentan, cualquier amigo que vos te cruces y te cuenta de este día, fue cuando se cayó el quincho de paja, porque empezaron a subir ricoteros y a lo mejor había unos 30 arriba de los quinchos, de esos recordados quinchos que eran de paja. En ese momento empezaron a subir y se derrumbó, se vino abajo completamente y de manera milagrosa. No había nadie abajo. Sí, otra vez hubo corridas y ambulancias, y mientras tanto los Redondos seguían tocando, igual que los violinistas del Titanic. Fue increíble. Los Redondos se fueron, terminó el recitar, y las bandas también, esquivando vidrios y otras evidencias de los incidentes. Y de esa manera se retiraron los Redondos de la ciudad de Villa María. Fue la última vez que vinieron a nuestra ciudad. Fue un 23 de mayo de 1998 y quedará inmortalizado para siempre. Sí, muchos recuerdan. Lo que no se sabe a ciencia cierta si fue cuando venía o cuando se iba de la ciudad de Villa María, un ricotero que venía colgado de uno de los trenes cayó y falleció. Recordamos, ¿no? También lo que pasó aquel día cuando un tren en marcha, algunos dicen que abandonaba la ciudad, algunos dicen que cuando estaba llegando apareció muerto al día siguiente, digamos el 24 de mayo, y nunca se pudo determinar si fue empujado inclusive o si se cayó solo de aquel tren. Por eso había diferentes versiones. Algunos indicaban que el incidente se produjo antes y otros que cuando se estaba retirando
Javier Lencina, se llamaba aquel pibe de 22 años. Pasó mucho tiempo ya, la verdad que pasó muchísimo tiempo. Pero los Redondos tocaron una vez en Villa María y fue un fin de semana como el que pasó, porque fue un sábado 23 de mayo de 1998. No hablamos de historia del 25 de mayo, pero quería traerle esta historia. Espero que les haya gustado. Ya venimos con todo lo que tenemos para hoy.